Bien. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, ¿sí? El taller se llama Aspectos de la traducción técnica. Después, si quieren, me pueden pedir las diapositivas, yo se las paso, me pueden pedir por teléfono o por mail, yo se las mando, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a comenzar con esto. Primer punto, tenemos que definir qué es la traducción técnica. Pero antes de poder hablar de traducción técnica, tenemos que tener un concepto claro de lo que es traducción. Cuando hablamos de traducción nos referimos a qué? A la conversión, vamos a decir, de un mensaje de una lengua a otra, ¿verdad? De una L1 a una L2, una lengua de partida a una lengua de llegada. También podemos decir que la traducción es un proceso cognitivo, es un proceso mental, porque para realizar esa tarea nosotros, ¿sí?, tenemos que hacer un trabajo, vamos a decir, cerebral. Y también podemos definir a la traducción como un acto de comunicación, un acto comunicativo, porque lo que busca la traducción es justamente posibilitar la comunicación, hace posible el intercambio, la transferencia de información entre esas dos culturas, esos dos mundos que no están logrando comprenderse. ¿Sí? Bien. En este proceso, que es bastante complejo, obviamente no es para nada fácil la traducción, en este proceso interviene un personaje que es el traductor. El traductor acá se desempeña como un intermediario, es el que hace posible esa comunicación. Bien, ahora fíjense esto. A la traducción, de acuerdo al ámbito en el que se desempeña o con el tipo de textos con el que se trabaje, la podemos clasificar. Entonces tenemos la primera, traducción jurídica, que es aquella que trata con textos de con textos legales, perdón. Es aquella que trabaja con textos legales, documentación, por ejemplo, actas, certificados, sentencias, contratos, todo eso entra en ese grupo. Luego tenemos la traducción literaria, que es aquella, justamente por su nombre, ya nos damos cuenta, la que trabaja con obras literarias, por ejemplo, obras de teatro, poemas, novelas, cuentos, historias, que tiene obviamente otras estructuras, otros recursos, es totalmente diferente, es otra naturaleza de texto. Luego tenemos la traducción comercial, que es aquella justamente que se ocupa de textos que, vamos a decir, existen en el ámbito financiero, ¿sí? Textos de bancos, finanzas, la bolsa de valores, textos de empresas, ¿sí? Ahí entra lo que es traducción comercial. Traducción periodística es la que sigue, que es la que obviamente se... A ver, un segundito, alguien me escribe. Verónica me dice, no escucho. Chicos, ¿ustedes me escuchan bien? ¿O hay problemas con el Sí, sí micrófono? se escucha bien. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Sí, Entonces, Vero, escuchá, fíjate tu configuración, capaz que sos vos lo que te está fallando algo. a veces debe salir y entrar para que funcione. Sí, sí, probá a salir y volver a entrar. Sí, Entonces, la traducción periodística, obviamente, por su nombre ya nos damos cuenta que es la que se desempeña en el ámbito periodístico, y dentro del ámbito periodístico, obviamente, que hay diferentes tipos de textos y diferentes géneros. Nosotros hoy no vamos a profundizar en eso porque no es la que nos interesa hoy. Hoy vamos a trabajar con la última, la traducción técnico-científica o traducción técnica también se le llama, que es aquella justamente que trabaja con
textos técnicos. Y cuando decimos textos técnicos, nos referimos a textos que tienen una terminología específica, vocabulario técnico, vocabulario específico. Son textos que se encuentran dentro de una disciplina en particular. Son textos que están dirigidos a un público limitado, a un público específico, y son textos que obviamente, bueno, ya tienen su forma, su estructura. Ahora vamos a ver eso. Bien. Cuando hablamos de la importancia del traductor técnico, como yo les dije al principio, el traductor es aquel que interviene en esta actividad y que hace posible la comunicación. Es el intermediario que hace posible este intercambio de información entre estas dos lenguas. ¿Sí? Entonces estamos hablando justamente de un actor sumamente importante. Y no solamente es importante, vamos a decir, el traductor, su desempeño, sino que también es importante la formación que tiene que tener ese traductor. ¿Sí? El traductor tiene que estar capacitado y tiene que estar formado para poder realizar esta tarea, porque es una tarea bastante compleja y bastante demandante. No es para nada fácil la traducción técnica. Entonces, es obviamente una tarea que implica una gran responsabilidad. Entonces, la traducción técnica es algo que no cualquiera lo puede hacer. En la Argentina, nosotros tenemos la carrera de traductorado literario técnico científico en las diferentes lenguas, que es una carrera a nivel terciario que dura entre 3 y 4 años. Y también está, muchas veces hay traducción técnica dentro de lo que es traductorado público, que esa es otra carrera ya a nivel universitario. Depende también la institución que lo ofrezca, a veces está dentro de, tienen traducción técnica como asignatura, como materia. No sé cómo es en los otros países, no sé cómo será en México, por ejemplo, acá tenemos chicas de México, no sé si ustedes tienen Acá en mi traductorado. caso, sí, en este caso la licenciatura pues es más tiempo, Ah, son 5 años. igual se corta. Sí, aquí son 5 años. Se corta. El primer año pues son materias como generales de filosofía y toda ¿Eh? esta situación general. Y luego los demás 4 años son asignaturas, por ejemplo, solamente, ay, perdón, solamente una materia de, ¿se escucha? ¿Se escuchan? Sí, sí. ¿Se escucha? Ah, ok, solamente una materia, 2 materias de textos técnicos, pero realmente pues sí bueno, sí, sí hay profundidad, pero nada más son materias. Claro, ustedes tienen licenciatura. Sí, es licenciatura, Licenciatura, claro. Nosotros acá en sí. Argentina las tenemos separadas. Una es la carrera de traductorado, otra es profesorado y otra es licenciatura. Son tres diferentes. Ah, ok. Sí, Sí, es sí, es licenciatura de traducción, claro, consta en 5 años y pues se basa en inglés-español. claro, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar justamente de este punto, ¿sí? Fíjense, acá tenemos unos ítems que es lo que consideramos y que es lo que debe tener presente un traductor para ser un buen traductor y poder realizar una traducción de calidad, que sea una traducción lo más, vamos a decir, lo más fiel posible al texto original. Recuerden que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tratar de conservar el mensaje del texto original. Bien, el punto 1 es la especialización. Un buen traductor tiene que especializarse en un terreno en particular, en una rama en particular. ¿Sí? Ustedes como traductores o como futuros traductores tienen que elegir una disciplina o una ciencia con la que ustedes tengan afinidad, que a ustedes les guste, y enfocarse en eso. No pueden abarcar todas las ciencias, porque cada disciplina, obviamente, es muchísimo conocimiento, es mucho tiempo que hay que dedicarle, hay que invertir.
¿sí? Entonces ustedes tienen que ver dentro de la traducción, bueno, con qué tipo de textos y con qué tipo de temas les gusta trabajar. Un buen traductor es aquel traductor que se especializa en algo. Entonces no pueden abarcar todo. Como segundo punto tenemos los conocimientos sobre el tema. Cuando nos llega un trabajo de traducción, tenemos que estar familiarizados con el tema de que trata. Y en caso de que no conozcamos el tema, tenemos la obligación de averiguar, de investigar y de aprender. ¿Sí? Si ustedes quieren aceptar ese trabajo, van a tener que investigar y van a tener que estudiar. Ustedes no pueden traducir algo, no pueden traducir un texto sobre un tema que no conocen. ¿Entienden? Porque obviamente, si ustedes hacen eso, van a caer en un error. Bien. El siguiente punto, conocimientos sobre el género. Y acá nos referimos justamente a lo que es la tipología de los textos técnicos. Cada texto técnico de diferentes disciplinas, obviamente cada texto tiene su propia estructura, su propia forma. No es lo mismo traducir, por ejemplo, un abstract o un resumen de una tesis que traducir un manual. Entonces, a eso se refiere. Tenemos que conocer cómo es, cómo está distribuida la información, cómo está armado ese texto para poder traducirlo. Y el último punto es tener manejo de herramientas tecnológicas. Bueno, hoy en día con los avances de la tecnología, el traductor tiene a su disposición herramientas, ¿sí? Tiene recursos que debemos nosotros aprovechar porque es para nuestro beneficio, es para facilitar nuestro trabajo, es para agilizar nuestro trabajo. Entonces tenemos que tener conocimiento de qué es lo que yo tengo disponible a mi alcance para poder usarlo, ¿sí? Para facilitar mi tarea. Ya sean diccionarios online, ya sean glosarios que yo vaya armando, memorias de traducción. Hoy en día tenemos muchas cosas que están a nuestro servicio. Les hablo de herramientas gratuitas, no hace falta que sean herramientas o programas que tengamos que comprar. En Internet hay muchas cosas que están disponibles para nosotros, específicas. Bien. Siguiente punto, el texto técnico. Ahora vamos a profundizar en el texto técnico. Como yo les dije hace un rato, cuando hablamos de texto técnico nos referimos a un texto que cuenta con un vocabulario específico, con un vocabulario técnico, una terminología técnica, cuenta, se dirige a un público generalmente limitado, se dirige a un público particular específico, es un texto que ha sido redactado dentro de un área de conocimiento en particular y es un texto que cuenta con su propia estructura. ¿Sí? A eso nos referimos con texto técnico. Y es un texto que busca informar, busca transmitir información. No es un texto que a mí me busque entretener. Es un texto que busca aportar datos, ¿sí? Y lo hace de una manera objetiva, lo hace de una manera fría, distante. Cuando hablamos de texto técnico, como para presentarles algunos ejemplos, podemos decir, por ejemplo, un texto técnico es un manual de una maquinaria, un manual de un software o de un programa de computadora. Eso es un texto técnico. También puede ser un artículo para una revista académica de arquitectura, por ejemplo, o un texto técnico también puede ser un texto de turismo o textos médicos, ¿sí? Entonces, son textos técnicos, pero en diferentes áreas, en diferentes ramas. Y si bien están en diferentes áreas, ¿sí? No dejan de ser textos técnicos y todos presentan características en común, que son estas. Lo que sí, obviamente, estos ejemplos que yo les mencioné difieren en el nivel de complejidad que tienen, en el grado de especificidad.
Ya lo vamos a ver. Porque hay textos técnicos que están dirigidos tal vez a un público más reducido, más específico, como por ejemplo la comunidad científica, y hay textos técnicos que tienen un nivel de complejidad más bajo para que sean entendibles, comprensibles para mayor cantidad de lectores. Ahora vamos a ver las características que tienen. Punto 1, el tema. Cuando decimos el tema nos referimos justamente a de qué trata el texto técnico, en qué disciplina, en qué área de conocimiento se encuentra, ¿sí? En qué ciencia. Y dentro de la ciencia, bueno, en qué subespecie, y así. Segundo punto, se refiere a los usuarios, es decir, a los lectores. Esto es lo que yo les decía hace un rato, lo que les comentaba. Un texto técnico puede ir dirigido a un público, vamos a decir entre comillas, más exclusivo, ¿no es cierto?, más limitado, o puede ir dirigido a un público más general. Esto depende de justamente cuál es la intención del emisor. Depende, obviamente, en qué contexto ese texto va a ser presentado. Luego tenemos las situaciones de comunicación. Con esto se refiere al contexto en el cual ese texto técnico se está moviendo. No es lo mismo, por ejemplo, un texto que va a ser presentado en una revista académica de cardiología, por ejemplo, ¿sí? A, no sé, un manual, ¿sí?, para una maquinaria, para una fábrica textil. Entonces, son diferentes contextos, son diferentes situaciones de comunicación. Los dos son textos técnicos, pero se mueven en ámbitos totalmente diferentes. Y tienen dos, vamos a decir, propósitos diferentes. El cuarto punto, terminología y vocabulario especializado. Bueno, esto es lo que yo les comentaba hace un rato. Los textos técnicos se caracterizan por tener vocabulario específico relacionado obviamente con el área de conocimiento en la que se encuentran. Entonces, si estamos enfrente de un texto médico, obviamente se va a caracterizar por contener terminología, vocabulario relacionado con la medicina, específico. El siguiente punto es la gramática. Los textos técnicos se caracterizan por tener estructuras gramaticales simples. Se utiliza mucho el presente simple, el pasado simple, la voz pasiva también abunda, la utilización de esa estructura. Y por último, el estilo. Ustedes tengan en cuenta que los textos técnicos, cada texto tiene su propio estilo, es decir, su propia estructura. No es lo mismo un resumen de una tesis que un manual. El estilo es diferente, porque son textos, si bien los dos son técnicos, pero son textos de dos especies diferentes. Bien. Si necesitan consultarme algo, si quieren que rebobinen alguna parte, lo pueden hacer. Si quieren aportar algo también, se prenden el micrófono y comparten, no hay ningún problema. A estos textos técnicos nosotros los podemos clasificar, los podemos agrupar, ¿sí?, teniendo en cuenta este criterio. El punto 1 es el nivel de especialización. Es decir, que tenemos textos que de acuerdo al target que tengan, de acuerdo al público para el que estén dirigidos, pueden tener un alto grado o nivel de especialización, pueden tener una complejidad media o pueden tener una baja especialización. Eso depende de en qué contexto o en qué entorno va a ser presentado ese texto. Como yo les decía hace un rato, un texto dirigido a la comunidad científica va a tener un alto nivel de especialización, porque el lector de ese texto es justamente una persona que cuenta con una formación específica, que está especializado, que está empapado sobre el tema. Entonces, ese texto va a dar muchos términos o muchas cosas por sabidas, ¿sí?
En cambio, un texto, por ejemplo, un texto turístico, sigue siendo técnico, pero tiene un nivel de especialización inferior, porque es más abarcativo, está dirigido al público en general, ¿sí? Entonces no tiene tanto vocabulario complejo, es más comprensible para la mayor cantidad de gente. Luego tenemos el tema, ¿sí? Acá obviamente los clasificamos de acuerdo al área de conocimiento o a la ciencia en el que se encuentren. Entonces tenemos textos médicos, tenemos textos de sociología, tenemos textos de matemática y obviamente son muchísimas las ciencias que hay. Bien. Luego tenemos el lector, como tercer punto. Cuando decimos el lector nos referimos justamente al público al que va dirigido este texto. Entonces, otra vez, tenemos en cuenta vamos a decir, la formación del público. Si estamos dirigiendo un texto que va a ser leído en una revista académica médica, es un lector que está altamente especializado en eso. Ahora, si es un texto que trate sobre medicina también, pero para un público más general, ¿sí? El registro va a ser diferente, porque la audiencia es diferente. ¿Me entienden? Bien. Los errores más comunes. Bien, les voy a explicar una cosa. Es común que cometamos errores a la hora de traducir, especialmente cuando somos inexpertos, cuando estamos aprendiendo, los errores forman parte del aprendizaje. Lo que tenemos que tratar, lo que tenemos que intentar es que el margen de error que cometemos sea cada vez menor, ¿sí? Y eso lo vamos a ir ganando con la experiencia, con los años, pero todos en algún momento hemos cometido errores. Es inevitable. Tenemos que tratar de que justamente la cantidad de errores sea menor, así también la calidad de nuestra traducción va a ser obviamente mucho mejor. Hay muchos errores que surgen justamente de la diferencia entre las dos lenguas con las que estamos trabajando. Como ustedes saben, el traductor trabaja con pares de idiomas. Por ejemplo, yo si soy traductor de inglés y estudié traductorado en la Argentina, el par de idiomas con el que trabajo es inglés-español, español-inglés. ¿Sí? Entonces, obviamente que hay muchas combinaciones posibles. Hay traductores de francés-alemán, chino con croata, etc. Estos errores suelen surgir justamente de las diferencias que hay entre estas dos lenguas. Como son sistemas diferentes y tienen estructuras diferentes, es inevitable que surjan estos desfasajes entre idiomas. Yo acá les puse los errores más comunes que se dan en la traducción español-inglés. Si hay traductores de otros idiomas, pueden compartir, pueden aportar qué es lo que ustedes han notado que hay justamente con los idiomas que ustedes trabajan, que suelen aparecer, que son más comunes. Por ejemplo, los anglicismos en la adjetivación. Esto es algo que solemos hacer, es muy común cuando hacemos traducción inglés-español, español-inglés. El abuso de adverbios terminados en mente. Castellanizar, ¿sí? Muchas veces hacemos la traducción, estamos pensando en español y ese es un error, porque la estructura tiene que ser pensada en inglés o viceversa. Frases demasiado largas. Tenemos que tratar de evitar las frases demasiado largas. Muchas veces en el texto original están, pero ¿cuál es el problema con las frases demasiado largas? Dificultan la comprensión. Entonces, cuando yo empecé a leer una cosa y sigue, y cuando yo terminé, llegué al punto, ya me olvidé de lo que decía arriba. Entonces, hacen justamente que la lectura y la comprensión sea
más difícil. Colegas, ¿me escuchan bien todos? ¿Se escucha bien? Sí, sí se Sí, escucha. se escucha bien. Perfecto, porque acá me llegó un mensajito que no me escuchan. No sé si es debe ser un problema del audio de ella. Bien, sigamos. Uso incorrecto de los gerundios. Bueno, ese es justamente otro problema que cae justamente por esta diferencia entre las lenguas, ¿sí? Y muchas veces nos confiamos. La notación incorrecta de los decimales y la conversión de unidades de medida. Bueno, esto obviamente, cuando el texto técnico presente esto, lo que nosotros podemos hacer es buscar en internet, tenemos tablas, cuando tengamos que hacer alguna conversión de unidades de medida, nos podemos ayudar de eso, están disponibles en internet, entonces eso para los que van a trabajar con textos que tengan justamente ese elemento, bueno, tienen que ayudarse con esas herramientas, porque obviamente son diferentes sistemas. Cada país usa su propio sistema y puede ser que no coincidan, obviamente. Entonces se va a plantear ese problema. Lo mismo con la equivalencia entre siglas. Cuando tenemos siglas de alguna institución o de algún organismo, tenemos que ver si existe el equivalente en mi idioma o viceversa. ¿Sí? Hay que buscarlo. La sintaxis incorrecta, bueno, esto se refiere obviamente al tema de las oraciones. Recuerden que las oraciones tienen que ser coherentes, ¿sí? Antes que nada, independientemente de la terminología y todo lo que trae ese texto técnico, tienen que ser oraciones coherentes, tienen que ser oraciones entendibles, respetando una estructura. Y otro tema que hay entre inglés y español es la supresión de artículos, que ese obviamente es otro punto en los que estos dos idiomas difieren. Muchas veces en inglés no va artículo, en español sí lo ponemos, entonces no hay que caer en ese error, ¿sí? Ustedes tienen que manejarse con el sistema del idioma para el que están trabajando, entonces tienen que tener en cuenta la L2. Ingresar, ¿qué dice? Muchas gracias, Emilia, por el dato. Bien. Siguiente punto, herramientas útiles. Nosotros Sí, pues, tenemos... quería hacerle una pregunta. Buenos días. Dígame. Con respecto a las frases demasiado largas, ¿se puede hacer se puede intercalar entre frases largas y cortas o lo más conveniente sería utilizar solamente cortas y concisas? Lo más conveniente es que sean cortas y concisas, así, bien puntuales. El problema es qué pasa cuando vos en tu texto original ya viene con oraciones largas. ¿Entendés? Ahí entramos en un conflicto, porque yo quiero hacer oraciones cortas, pero el original tiene oraciones que son kilométricas y que yo cuando empiezo a leer me pierdo y cuando lo traduzco obviamente queda con el mismo grado de dificultad para el que lee. Entonces, ahí lo que podemos hacer, a veces se aconseja cortarlas, nosotros tomarnos la libertad de cortarlas. Puede ser con punto o puede ser con coma. ¿Sí? Pero eso Perfecto. depende de la oración que te toque. Entonces hay que ver caso por caso. Pero se puede hacer eso. ¿Sí? Eso ustedes lo van a ver cuando ya tengan la traducción en limpio y le peguen una leída final y ahí van a ver, ahí va a saltar, bueno, esta oración es entendible, esta no me cierra, esta oración es como que es muy larga y no tiene sentido. ¿Sí? Pero sí, Emilia, ese es un conflicto que se nos plantea a los traductores a menudo. Bien, este punto, herramientas útiles. El traductor tiene a disposición diferentes herramientas y diferentes recursos para que faciliten nuestro trabajo, para que faciliten nuestro desempeño. Nos corresponde a nosotros
obviamente, conocerlas y aprovecharlas, porque es para nuestro beneficio, para que nuestro trabajo sea mejor, para que nuestro trabajo sea más rápido, más llevadero, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos en Internet diccionarios online. Ustedes ya tienen que tener sus diccionarios fijos para trabajar, o sea, ya saben, con este diccionario yo este tipo de traducciones sé y me acompaña y no me falla. Tener obviamente varios, no solamente uno. Glosarios que los pueden ir armando ustedes, o los pueden descargar de Internet, o los pueden ir confeccionando a medida que van aprendiendo. Después también tenemos foros virtuales en donde si tenemos alguna duda o algún término que no entendemos, lo podemos consultar en el foro, lo podemos plantear y hay muchos colegas que nos pueden ayudar, colegas tal vez con mayor experiencia o que ya se hayan encontrado con ese problema antes y pueden compartir ese conocimiento. Eso facilita muchísimo, especialmente cuando estamos hablando de términos que no los encuentro en el diccionario, no los encuentro en el glosario. Entonces, como último recurso, voy al foro, ¿sí? Consulta a un colega y muchas veces eso es lo que nos saca de apuro, lo que nos ayuda. Tal vez algunos trabajan con memorias de traducción, ¿sí? Ustedes también tienen que ver con qué recursos o con qué herramientas se llevan mejor. En este momento tenemos muchas herramientas a disposición gracias a Internet y está bueno que las sepamos, que las podamos aprovechar, que las podamos explotar. Perdón, quisiera hacer una consulta. Dígame. Y cuando te referías a diccionarios online, ¿te referías a tipo de diccionarios comunes, tipo inglés, inglés, español, español, o un tipo de diccionario específico que se utiliza para traducción? Mira, yo me refiero a todos, obviamente. Vos también vas a ver qué es lo que te sirve más. Tenemos los diccionarios, por ejemplo, vamos a decir a nivel general, de inglés-español. Después tenés diccionarios más específicos. Hay, por ejemplo, diccionarios, no sé, de términos legales, hay glosarios. Depende también la rama en la que vos te especifiques y lo que vos busques y consigas en Internet. Pero hay de todo. Ah, bien. Específico de cada término también. Claro, de cada ciencia o de cada disciplina, exacto. Bien, gracias. No, de nada. Ustedes, hay uno, por ejemplo, que es el diccionario glosario ProZ, que yo lo uso mucho y ustedes ahí eligen con qué par de idiomas trabajar, con qué tipo vamos a decir, en qué tipo de área de conocimiento están trabajando, si quieren términos de agricultura, de ciencias sociales, etc. Entonces van filtrando ahí, entonces les facilita muchísimo. ¿Sí? Por eso les digo, en Internet vamos a encontrar muy buenos recursos para trabajar. Reglas prácticas. Bueno, esto es como una serie de consejos, ¿sí? Para tener en cuenta a la hora de traducir y para poder lograr una buena traducción, una traducción que sea de calidad. ¿Sí? Vamos a ver punto por punto. Punto 1, respetar el contexto. Obviamente, el contexto siempre es importante y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? No podemos desconocer el contexto de ese texto que estoy traduciendo. Reunir información, especialmente cuando es un tema que desconozco. Entonces, tengo que familiarizarme con lo que estoy por traducir. Tengo que conocer. No puedo traducir algo que no conozco. ¿Ok? Concentrarse en la terminología. Como yo les digo, el texto técnico va a tener su vocabulario propio, su vocabulario específico, y lo tenemos que manejar bien. Luego tenemos la gramática y la ortografía. Obviamente, las oraciones que yo redacte tienen que ser coherentes, tengo que prestar atención a la ortografía, no puedo tener errores de ortografía. Cuidado con las mayúsculas. Obviamente, entre el pasaje de un idioma al otro, hay palabras que en la lengua 1 van con mayúsculas y en la lengua 2 no, o viceversa. Y cuando yo haga esa traducción, ese pasaje de uno a otro, tengo que respetar justamente el idioma, la L2.
Luego tenemos los falsos cognados, o también llamados falsos amigos de la traducción, que son palabras que a simple vista son parecidas, pero significan cosas totalmente diferentes. Y estas palabritas son muy problemáticas porque pueden hacer que cometamos errores graves si nos confiamos, ¿sí? Entonces hay que prestar especial atención a los falsos cognados. Después tenemos, bueno, el tema de las abreviaciones, la nomenclatura, obviamente, eso es lo que ya habíamos hablado. Ustedes tienen que ver una palabra que está abreviada en inglés, bueno, en español, ¿cuál sería el equivalente? ¿Sí? Buscarlo, si no lo conozco lo tengo que buscar. Las medidas y los decimales lo mismo. Lo que yo les decía, podemos ayudarnos de tablas, podemos ayudarnos para hacer esa conversión. ¿Sí? Si en el texto que está redactado en la L1 utilizan un tipo de unidad que en la lengua meta no se utiliza, entonces tengo que cambiarlo, tengo que hacer esa conversión. Y eso lo vamos a hacer posible gracias a esas tablitas que hay en internet disponibles que podemos utilizar. El estilo y la sintaxis no pueden faltar. Estamos trabajando con textos técnicos, pero no dejan de ser textos y tienen que tener coherencia, y tienen que estar bien redactados, y tienen que tener sentido. ¿Sí? El sentido común, que nunca puede faltar, tenemos que aplicarlo. Es como yo les digo, hacemos la traducción, la terminamos, la dejamos descansar un rato, y luego le pegamos una leída global, general, y ahí vemos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tiene sentido, qué es lo que, si hay alguna oración que no me cierra. Entonces todo eso, ¿sí? Lo hacemos ya cuando estamos ya cerrando el trabajo. Y por último, la práctica continua. Chicos, para mejorar tenemos que practicar. Es la única forma de aprender, es la única forma de pulir esa habilidad de traducir textos técnicos. ¿Ok? Con los años de experiencia, con los años de aprendizaje, vamos a ir mejorando. No queda otra. Bien, con esto terminamos, chicos, el taller. Espero que les haya gustado. Les dejo mi contacto ahí. Si quieren que les pase las diapositivas de hoy, se las mando, ningún problema. Me lo piden por mail o me lo piden por WhatsApp, no hay ningún problema. Y este taller lo vamos a subir al canal de YouTube, ¿sí? El canal de YouTube es Luciano Pereira, tiene mi nombre. Entonces ahí siempre subimos videos relacionados con todo lo que es idiomas. Traducción, enseñanza, aprendizaje y diferentes lenguas. Así que los esperamos y seguimos en contacto por el próximo taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos Gracias. por asistir. Gracias. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.